Hola chicos, hoy vamos a hacer un episodio nuevo sobre el tema del sector inmobiliario. Si hay alguien que sea totalmente ajeno a este sector, yo le digo que se quede porque vamos a aprender muchísimo. Además, hoy estamos en un casoplón aquí de más de 1 millón de euros y vamos a aprender a si es mejor vender, si es mejor alquilar, si es mejor comprar y un montón de cosas más. Nos acompaña Jaime, que es un crack en este sector, está en Distrito Inmobiliario y nos va a enseñar a cómo conocer y cómo hacer todos estos trámites, etc, etc. Así que nada, vamos a ello. Hola, bienvenidos. Muy ¿Qué buenas, tal? Jaime. Adelante. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta maravillosa casa. Súper. Vamos a empezar a enseñaros un par de cosillas por aquí. Esta es mi parte favorita de la casa, Wow. no por nada, sino por la conexión tan natural entre el propio hogar y la naturaleza. Algo que tiene esta propiedad que no tiene cualquier otra es que al tener la pista de tenis tan grande a ese lado y al otro tener el jardín tan amplio, no tienes vecinos. Tienes vecinos, evidentemente, pero no tienes vecinos. En la ladera de la montaña tienes la arboleda, entonces la privacidad es simplemente exquisita. Y luego saliendo por aquí, que tenemos este maravilloso sol de tarde, tenemos esta maravilla. Son un total de 3 parcelas, contando con la casa, el jardín y la pista de tenis. Aquí hay un pequeño, no tan pequeño, choco, casa de invitados para hacer fiestas, que cuenta con 2 baños, ducha, cocina integrada. Y por aquí, si me seguís, una de las partes que yo creo que más encanto tienen de la casa, La barbacoa. la barbacoa. Totalmente. Esta casa se inspiró en el estilo de casa de lago americano que hemos visto en las series de cuando éramos adolescentes. Y bueno, la verdad es que lo han plasmado genial, siempre pues manteniendo ese estilo de Cantabria verde, tranquila y... Súper bonito el jardín, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, también tenemos ahí abajo la piscina, acompañadme y os la enseño. Ahí vamos a hacer el podcast. Por aquí bajamos a la zona de recreo, que se podría decir, que tiene acceso también desde la vivienda. Aquí la pista de tenis y aquí la casa integrada dentro de la vivienda. Esta piscina climatizada, Súper. con 2 baños, zona de almacén, acceso directo a la vivienda por estas escaleras, una ducha, un espacio increíble para dar fiestas o estar Totalmente. a solas, la verdad. Totalmente. Y esta parte, ¿cómo es? Naturaleza, sol, terraza, preciosa, única y bueno, pues lo que digo, privacidad plena y absoluta. Absoluta. Pues nada, Jaime, me parece increíble estas vistas. ¿Qué te parece si vamos al podcast? Me parece muy bien. Nos vamos ahí con la mesa y Estupendo. lo montamos. Perfecto. Genial. Tío. Vamos. Bueno chicos, ya estamos grabando. Estamos aquí con Jaime. Gracias, Jaime. Gracias a vosotros por invitarme. Estamos en este pedazo de terreno y de casa que me parece increíble. El otro día cuando me trajiste, la verdad es que no te dije muchas cosas porque estaba constantemente como asimilándolo. Porque la verdad para una persona que nunca ha entrado a una casa de... ¿Cuánto cuesta más o menos? ¿Más de 1.200.000? 1.000.000, casi 200.000 euros. Wow. Bueno, pues nada chicos, espero que disfrutéis de este podcast y nada, quiero empezar contigo, por ti, un poquito desde dónde vienes y cuál es tu background a nivel profesional también. Mi background se resume en relacionarme con gente. Yo creo que eso es lo que marca todo y empiezo por publicidad y relaciones públicas. Me dedico a las ventas en el sector de las finanzas
tengo un step back y acabo en educación, porque siempre se me han dado muy bien los idiomas, entre ellos el inglés. Y de nuevo relacionándome con personas, entendiéndolas y tras mucho tiempo con un pasado como el que tiene principalmente mi madre, pero mi familia en el mundo de la construcción y en el mundo del sector inmobiliario, vaya, me animé a probar y estoy encantado porque no lo puede llegar a parecer desde fuera, pero tiene un factor de entender las necesidades de las personas, de tus clientes, de los propietarios, incluso aquellas que quizá ellos no se atrevan a reconocer ni sean capaces a veces, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me da valor en este sector, el saber ver la persona más allá de la figura comercial. Vale. ¿Cuál es una de las habilidades que dirías tú que aprendiste de ese background, de ese trabajo previo antes de entrar al mundo del sector inmobiliario? ¿Cuál es esa habilidad que te permite desarrollarte, ¿no?, en este sector? Yo creo que es más una habilidad personal que va muy relacionada con cualquier persona que se quiera dedicar a las relaciones públicas o algo similar, y es que me considero una persona implacable, leonino me han llegado a llamar. Y creo que es algo bastante necesario porque aunque tiene especialmente ahora en 2025 una romantización brutal, es un sector súper duro en el que el no es la media, por no decir la mediana, y hay que levantarse cuando te caes y seguir para adelante. Y definitivamente yo creo que es eso, el entender que hay veces que aunque alguien te esté diciendo que no tiene nada que ver con tu trabajo, la calidad del mismo, simplemente aprendes a aceptar esos noes. Yo creo que eso es algo que es muy interesante de la comunicación y demás, el aprender a escuchar las cosas que no te gusta oír, pues que se cae una venta, que no te dan una casa, mil cosas que pueden pasar, y con las mismas coges tus bártulos y te vas a la siguiente ficha del tablero, vaya. ¿Qué expectativas tenías antes de entrar al sector inmobiliario y luego cuál fue la realidad? Muy buena pregunta. Las expectativas es que era mucho más sencillo, o sea, no sencillo a nivel fácil, creo que todo trabajo tiene su complejidad, evidentemente, pero no era capaz de llegar a entender la estratificación de todo el proceso de venta de una propiedad, desde que voy a venderla, o incluso antes, ¿no? Puede llegar a ser la muerte familiar, un divorcio, hasta el momento de último, que sería el pago de impuestos, o el de, sí, bueno, plusvalía o ITP, sea comprador o vendedor. Hay una cantidad de pasos prácticamente innumerables y, por supuesto, variables dependiendo de la propiedad, de la idiosincrasia de cada operación. Y el hecho de que mi agencia particularmente abogamos mucho por estar presente a lo largo de todo el proceso, siempre que nos dejen, por supuesto, ya sea los propietarios o los compradores. Y eso es lo que más me ha sorprendido a nivel, no es enseñar una casa, vale, te hago una oferta, negocias, está vendida. No. O sea, hay problemas de impuestos, irregularidades que hay que regular, una herencia no presentada ante notario o no registrada, entonces no puedes registrar la compra-venta y no se puede vender. Cosas de fiscalidad de gente que vive fuera, que muchísima gente ahora mismo en Santander que vive fuera está comprando, está vendiendo. Y es que son nociones que tú no te llegas a imaginar jamás cuando lo ves en un reality de Netflix o como lo veía yo en casa cuando veía a mi madre venir de trabajar, que al final solo te cuenta pues eso, el que negocia con clientes o el he visto una casa súper bonita o he alquilado una casa a unos chicos súper majos. Es mucho menos superficial de lo que se proyecta, yo creo. ¿Crees que en redes sociales se proyecta demasiado esa figura ahora de que todo el mundo, bueno, está haciendo bien raíces por todos lados?
Yo como que lo veo, ¿no? Como que desde hace 5 años, como, ¿crees que hay mucha gente que se está metiendo a este sector que no debería meterse? ¿O que quizá pues, lo pinta muy fácil, muy sencillo lo que tú estás diciendo, que quizá vende una expectativa o vende una imagen que luego la realidad es mucho más dura y no es real? A ver, pasa en más sectores. Quiero decir, no creo que ningún sector sea puramente transparente con los grises negros y blancos que hay en su día a día. Vaya. Sí que creo que se banaliza mucho y se desprofesionaliza mucho, pero yo creo que es que eso pasa en cualquier sitio. O sea, pensando en esta charla, se me ha ocurrido la analogía del mundo de los influencers, que después de trabajar en redes y demás, pues conozco bastante y me genera conversaciones conmigo mismo muchas veces. Y hay muchísimos influencers de calidad, pero también hay muchísimos influencers que no generan calidad en su contenido. Eso no hace ni que unos sean peores que otros. O sea, yo creo que en todos los sectores, incluso pues eso, tu médico de cabecera va a ser más válido o menos válido, todos tienen derecho a intentarlo. Sí que creo que es más una cuestión del cliente al final, ¿no? Del propietario, del que compra, el que igual se deja cegar por esos focos, que como con las fake news. O sea, tu labor es comprobar una fuente varias veces, una noticia, verla en diferentes medios que tengan diferentes inclinaciones políticas para intentar hacerte tu idea. Pues esto es un poco lo mismo. Porque todo parezca de lujo y demás, pues bueno, tampoco sabes lo que hay detrás verdaderamente hasta que investigas un poco o conoces a gente que te informe. Vaya. Yo quiero que nos cuentes un poco cómo es el proceso de vender una casita más pequeña, un piso, por ejemplo, Vale. o de alquilarlo, o ponerlo en alquiler y demás, a vender una casa o alquilar una casa tan grande. ¿Crees que esa habilidad de conectar con la persona, de también por toda esa parte de gestión, crees que hay un salto o tú lo vendes igual? No, desde luego que no. O sea, bueno, yo por supuesto intento venderlo lo mejor que sé, como hacen mis compañeras y hacen todos mis compañeros del sector. Pero así como por ejemplo, cuando depende de la propiedad, porque cada propiedad trae un tipo de clientela y cada propiedad tiene su público objetivo. Una propiedad que se vende por 150.000 euros, no siempre, pero casi siempre esté en el estado que esté, como es uno de los precios más baratos que te vas a encontrar con muchísima gente que necesita esa vivienda para dejar de pagar un alquiler porque no llegan a fin de mes, etc. En una propiedad de esas características, cuando lo veo, llamo a la agencia, hago una visita si puedo ese mismo día o esa misma hora. Si me funciona, la reservo, o que vaya mi primo y me haga una videollamada, la compro y una vez esté reservado, si puedo hacer arras, que es una entrega del 10%, en el que se hace un contrato privado, antes de ir a notario y todo eso, mejor, porque vuelan, vamos a decir, ¿no? Este tipo de propiedades son muy diferentes, porque el tipo de clientela que pueda acceder a ellas, lógicamente es mucho más reducido y suele buscar algo muy particular. Cuando no compras una casa por precio o por barrio o por cercanía, o sea, cuando digo barrio digo cercanía a tu trabajo, situación frente a tu familia, el colegio, lo que sea. Suele ser como un poco un flechazo, verdaderamente. Esta casa, hace unos años, fue, bueno, y a día de hoy sigue siendo el gran amor de los propietarios, ¿no? Y la persona que venga se tiene que enamorar de esa casa. Nosotros lo que hacemos es, después de varias visitas, intentar comprender al cliente, intentar entender, oye, pues
como si le hablas a un amigo de que te gusta una chica. ¿Quedo con ella otra vez o será mejor que no la vuelva a escribir? Es que es muy similar. Venga, vamos a volver a verla, que igual, ¿sabes? Porque también entra en juego el hecho de que, por lo general, mucha gente suele tirar un 10%, 10-20% más para arriba a la hora de buscar de lo que en principio está dispuesta a pagar desde un primer momento. Luego ahí ya entramos nosotros, las negociaciones, que la gente se estire más, X. Entonces, esta casa no se va a vender nunca en una primera visita. Este tipo de casa, es mi opinión. Igual llega mañana un cliente que no la ha visto jamás y la compra en la primera visita, pero verdaderamente yo creo que es una casa a la que traes a un cliente a la que le has enseñado ya 5 o 6 casas, que te ha contado lo que le horroriza de esas 5 o 6 casas, conoces su núcleo familiar, si tiene pareja, si no, si tiene hijos, si no, dónde van los niños al colegio, dónde podrán ir el día de mañana al instituto, lo que les gusta hacer. Ese tipo de cliente o ese nivel de conocimiento del cliente es lo que un día te orienta a traerles a una propiedad, sea esta o cualquier otra del estilo, y que entren por la casa y digan, es que me veo viviendo aquí. Ya. Si por ejemplo un cliente te dice que se lo tiene que pensar, ¿cómo es el proceso de retargeting? Es decir, de intentar después como volverle a atraer. Depende. Es que es súper personal. Ya. No te voy a decir que es personal y único de cada cliente, igual habrá unos 7, 8 buyers persona, algo así, dependiendo de sus intenciones, su vehemencia. Depende mucho del contexto. ¿Tenéis en la inmobiliaria, tienes algún tipo de protocolo a la hora de implementar con esta situación? Es decir, si alguien se plantea comprar esta casa, pero le tiene que dar unas vueltas o demás, abordáis, por ejemplo, para este contexto, ¿no? Para esta vivienda, abordáis ese proceso de forma protocolaria o... Es, de nuevo, muy personal, sobre todo por el comercial. Cada uno orienta sus ventas como quiere y como debe y como su experiencia le ha enseñado a hacer. Yo personalmente, sé que mis compañeras en mayor o menor grado y dependiendo del cliente también lo hacen, suelo de una manera muy exhaustiva intentar enterarme de esas dudas, del qué me tengo que pensar. Me tengo que pensar la financiación, me tengo que pensar que quiero tener una casa cerca de la playa y Puente Arce no tiene playa. Y busco soluciones, o sea, pongo a pensar y busco soluciones. Entonces, intento que en la medida de lo posible, en unos 2-3 días como mucho, preparar un PDF en el que presente soluciones o potenciales soluciones a las problemáticas que yo creo que ese cliente tiene. Por ejemplo, pues los núcleos urbanos, una casa que vendí cerca de Corrales de Buelna a un chico que era de las Canarias, donde están los centros de salud, donde están los hospitales, donde hago la compra, un minimapita de Google Maps que le envías y le confirma al cliente, bueno, sí, o sea, trasciende que yo me esté imaginando mi vida aquí, es que verdaderamente puedo realizar mi vida aquí. Eso es lo que haría yo con me lo tengo que pensar. Ya. ¿Has tenido alguna anécdota un poquito difícil? Sí. En todo este proceso de... Sí. Cuéntanos alguna. No puedo. No puedes. O sea, no voy a hacerlo. Vale. Yo creo que se puede resumir en que hay veces que precisamente por esta banalización o desprofesionalización del sector, ahora mismo la realidad es que las agencias inmobiliarias, o los agentes más bien, no tenemos la mejor imagen del mundo según en qué ojos, y hay muchos prejuicios de cara al mero interés por el dinero, no se piensa en la persona ni en sus necesidades. Luego pues hay clientes y clientes siempre, ¿no? Pero yo creo que el mayor reto que he enfrentado
varias veces y que sé que voy a seguir enfrentando, es tener que explicarle a la gente el no te voy a timar o no me estoy intentando aprovechar de tu situación, verdaderamente creo que podemos hacer algo muy interesante trabajando juntos. Y si yo hago algo o te recomiendo algo, es siempre desde la profesionalidad y nunca desde mi interés. Muchas veces he llegado a recomendar alguna cosa que a mí me suponía una menor compensación económica por el hecho del bienestar de la operación o del cliente o del propietario de ambos. La verdad, o sea, al final yo creo que la gente salga por la puerta y que todos queremos, yo creo, salgan por la puerta contento. Y sí que es verdad que no es un ciclo de negocio al que la gente suele volver de una manera tan repetida como puede ser ir a por el pan, pero sí creo mucho en que un cliente feliz es el mejor sueldo que puedes llegar a tener porque te acabará reportando. ¿Crees que la gente tiene una creencia limitante con respecto a la venta? Es decir, ¿crees que cuando se le intenta vender a una persona, esa persona suele tener la creencia de que se le está manipulando para quedarse con su dinero y no para ayudarle como realmente es? Es decir, por ejemplo, el marketing está hecho para persuadir a la gente, para poder ayudarla, no para manipularla y quedarme yo con tu dinero, sino como yo te persuado con estrategias y herramientas de marketing para poder ayudarte a cambio de esa compensación económica, ¿no? ¿Crees que crees que la gente tiene esa creencia de que igual piensa que le estás manipulando? Claro, el problema que veo yo aquí, en general en el marketing, en el sector inmobiliario y en Santander, que citando a mi jefe Gonzalo, una frase que dijo que me parece a día de hoy muy útil, es que a él evidentemente le llegan comentarios sobre sus comerciales, sobre él mismo, sobre sus compañeros. Si yo quiero una casa en Valdenoja, de tales características, a mí nadie en distrito me intenta vender una casa en Soto. O se mata por buscarme una casa en Valdenoja y no la encuentra, porque igual no está a la venta, o está a la venta en exclusiva con otra agencia que no colabora, mil cosas. Pero no me bombardea con propiedades que ya tiene para intentar vendérmela. Y eso es algo que yo creo que hacemos en general, todos en la oficina, que me parece muy enriquecedor, porque yo no te voy a intentar colocar una vivienda. Si te ofrezco una vivienda, si te digo vamos a visitar una vivienda, es porque creo por lo mismo, ya sea por conveniencia, por que tú tienes un presupuesto y el mercado está en la situación en la que está y veo una tendencia a que ese tipo de inmueble vaya pues, o a haber menos o a estar en falta durante una temporada, las razones que sean me llevarán a recomendártela. Sí, tú evidentemente luego, por supuesto, eres libre de, oye, pues no me interesa o no quiero ir a verla. Y digo, vale, por favor explícame por qué, para que yo pueda entender mejor desde dónde vienes. Y ahí pues cada vez hay un buyer persona mucho más curado con el que yo puedo trabajar mejor. Pero es que te digo que es una experiencia súper lejana, volviendo a la pregunta de intentar venderle a alguien algo, para mí, porque es que nunca no me sale. Ya, sobre todo que eso. Creo que te desapegas de lo que estás vendiendo y es como decir, no, tío, yo estoy aquí para ayudarte. O sea, Claro. Si no tenemos lo que tú necesitas o lo que tú quieres, no te vamos a dar otra cosa que no es para ti. De esa manera, el valor percibido de tu servicio aumenta muchísimo porque tú no te estás apegando a lo que tú estás vendiendo. Y la persona lo entiende como decir, oh, tío, que me estás ayudando. Eso es. Entonces creo que también es un poquito lo importante, ¿no?, de cuando se vende un producto o un servicio. O sea, es totalmente bidireccional, ¿eh? Porque además, evidentemente es mucho más fácil entender qué propiedades necesita un comprador, pero también es importante saber qué compradores necesita una propiedad. No me refiero a que haya casas a las que si tú me pides ir no te vaya a llevar. Eres libre y de nuevo igual hay algún aspecto de
de tu persona que desconozco, que no me permite entender por qué querrías esa casa. Pero verdaderamente a veces la gente se enroca en cosas porque sí, y no sabe ver quizá pues esto que te digo. Y eso también es importante, el no... O sea, yo no creo que una casa porque se enseñe más veces se vaya a vender antes. De nuevo, pues, depende del tipo de propiedad. Pero siempre que no sea de estas de precio mínimo de oportunidad, que decimos en el sector, yo creo que es que entre la persona adecuada, y eso puede ser el cliente 1 o el cliente 100. Y es, de nuevo, que si, o sea, que si te rindes en el 99, nunca vas a darle la oportunidad al cliente 100 de ir a ver la casa. Y no se vende. Jaime, ¿cuál es el día a día de Distrito Inmobiliario? Pues llegar a la oficina y todo lo que nos haya llegado por portales, redes y así, gestionarlo, es decir, devolver mensajes, llamadas, los leads, gestionarlos, coger llamadas, y ese es el básico con el que todos los días cuentan, vamos a decir. Hay días en los que el tráfico es menor, a veces porque hace muy malo y a veces porque hace muy bueno, a veces porque nieva y a veces porque hace un sol abrasador, a veces sin ningún motivo aparente no hay tráfico de gente, en meses que suelen tener una tendencia mucho menos activa, hemos tenido una actividad brutal y en los meses de primavera hemos notado una ralentización en el mercado que se está volviendo a activar. Y bueno, pues es que es lo que te digo, al final está cambiando, es un mercado muy volátil, pero, y con esto a lo que voy es, puede que haya un día que tengas 12 visitas, 3 en Mogro, 2 en Liencres, 3 en la calle Lealtad, luego te vas a comer y luego te tiras toda la tarde sin hacer nada, en vez de tenerlas repartidas porque los clientes no podían. Y hay veces, pues bueno, que te vas todo el día a hacer puertas abiertas a una propiedad, que también lo hacemos a menudo. Es que la realidad es que es muy diferente. El martes o el miércoles, si no me equivoco, hace un par de días, nos hemos ido a Mogro a grabar crudos para un vídeo que acabamos de lanzar, que estoy seguro de que se va a reservar en hora y media, la primera visita. Y en caso de que no, pues bueno, oye, habrá más visitas, pero es bastante lo que digo, este tipo de pisos que vuelan. Yep. Y pues eso, diferente, listo para todo y para nada, un poco. Te quería preguntar, y ya quizá más de cara a la gente, ¿no? Para que tenga ese nivel de conciencia y claridad sobre si es mejor como propietario vender o alquilar. Y en función de, supongo que otra vez, ese contexto, ¿no? Depende un poco de la Lo tengo persona, más ¿no? claro como comprador, Vale. que es depende, y de luego como propietario también depende. Depende de muchas cosas. ¿Por qué lo haces? O sea, ahí es donde empieza verdaderamente la respuesta. Si lo haces porque necesitas liquidez, porque no la tienes, mi consejo es vender. A día de hoy en Santander, mi consejo es alquilar a precio justo, o sea, no inflar los precios del alquiler, porque no, es que todo el edificio tiene pisos en alquiler, están más caros. Bueno, vale, pero igual metes a uno que te puede pagar un año 1.200 euros y luego te deja de pagar y no le puedes echar. Y igual coges y metes a una persona que te está pagando 600 porque te viene referido por una persona o por una agencia que ha trabajado con él o le ha alquilado más pisos y sabe que paga bien, aunque no tenga mucha capacidad, y ese te paga todos los meses, religiosamente, y no te ocupa la casa. Entonces, depende. Yeah. Depende, desde luego, o sea,
especular con la vivienda, que eso es un poco también volviendo al tema de la romantización que se le ha dado al sector, es mucho más complejo de lo que la gente se piensa, porque la gente verdaderamente, o sea, hay gente, no la gente, perdón, hay gente que verdaderamente se piensa que es poner un anuncio en Idealista, sumarle un 10, 20, 30, 40% de lo que pagaste en su día y ya está. Y la realidad es que no, que lo sabio, lo cauto, sería dejarte aconsejar por un profesional que te diga no la vendas. No la vendas porque no te van a dar lo que vale o lo que tú necesitas. Es un piso que está en el centro, esto no se va a dejar de alquilar, alquilarlo a un precio normal para alguien que lo necesite para fijo y te pagas los gastos que puedas llegar a tener y siempre tienes una casa si el día de mañana la necesitas. Ese tipo de cosas, la verdad. Me ha surgido una pregunta un poquito más personal. Echando la vista a este tipo de casas, una persona que suele venir a ver este tipo de casas para bueno, saber un poco dónde se va a meter y demás, ¿qué suele comprar o vender? ¿Crees que el buyer persona que suele comprar este tipo de casas va más a la compra o al alquiler? A la compra. A la compra. O sea, quiero decir, Vale. el tipo de cliente que compra este tipo de propiedades no vende. Y si vende, vende por, lo dicho, ganar liquidez y reinvertirla en otra cosa, pero no compra. O sea, es muy raro que alguien que compre una propiedad de estas características haya vendido otra y esté utilizando ese dinero. Suele ser gente que utiliza 3, 4, 5 casas, quizá en diferentes países o en diferentes continentes, como multiresidencias, que únicamente lo que buscan es poder disfrutar, en este caso de Cantabria, y se plantean comprar porque pueden comprar, porque rehipotecan una de las casas que tienen en el país que sea, o sea aquí o fuera, y con ese dinero pagan esta. Ya. Yo he visto que hay como una estrategia, que seguramente tú sepas más que yo de esto, pero es como, tú te compras 5 pisos de 100.000 y los pones en alquiler para después poderte alquilar una casa como esta, que vale $500.000, por ejemplo. Creo, o sea, si no he visto el mismo vídeo, he visto un vídeo que habla de algo muy similar, de una persona cuyo nombre no sé, pero está ganando muchísima relevancia en el mercado del emprendimiento y de la compra-venta de viviendas y demás. No estoy muy de acuerdo con lo que piensa él, pero sí que es verdad que en bruto ganas más dinero, ahorras más dinero de esa manera, pero de nuevo es complicado, porque, o sea, lo primero, si vas a hacer cualquier cosa de esas, tener un gestor fiscal que te sepa decir si tienes tantas casas vas a pagar tantos impuestos, si ganas tanto de alquiler, tanto, si ganas tanto menos €1 vas a gastar tanto en impuestos, y ese tipo de cosas te pueden verdaderamente llevar o a una comodidad financiera y una capacidad financiera excelente o a la bancarrota más absoluta. O sea, hay un término que honestamente nunca he sabido traducir al español que se llama leverage en inglés, que básicamente consiste en la utilización del capital ajeno para enriquecerte tú. Es decir, tú prestas, que es un poco la promoción de viviendas, lo que se hace. Tú prestas un servicio o un capital, ya sea social, cultural, desde luego no el económico. Esa persona te presta el dinero y vosotros hacéis ambos beneficios al corte que
que arregléis y tú te has llevado un beneficio de tanto dinero sin poner en riesgo absolutamente nada de tu dinero. Esa es la manera Ya. más inteligente financieramente hablando, o sea, quiero decir, desde la Academia de las Finanzas y la Econometría y así, de enriquecerse con el dinero de otros. Ya. ¿Cuál dirías tú que ese es el elemento clave que os diferencia en Distrito Inmobiliario? ¿Cuál es ese clic? Tengo dos. El que digo siempre, no, parece, el que me obligan a decir no, pero bueno, el que se supone que nos marca simplemente por la experiencia, porque somos la agencia que más tiempo lleva en pie, o en el top 2 o top 3 de Santander, y es la calidad del servicio. Antes te explicaba la complejidad en pasos, de los 101 pasos que tiene la compraventa de una propiedad. Entonces el hecho de que nuestros gerentes hayan estado durante muchos años, parte del equipo lleve 5 o más años en el sector, hace que no solo conozcas muy bien todos los procesos, no te digo cuánto voy a pagar de impuestos, porque eso no lo saben ni los del ayuntamiento a veces, hasta que rellenas el formulario que te toca, es el hecho de que puedes darle unos hitos a tu cliente. Yo acabo de justamente venderle una casa a una amiga mía y ella es muy nerviosa, entonces le he dado una lista de todas y cada una de las posibilidades, todos los hitos posibles, y eso es únicamente porque lo conozco, lo sé y me expongo a ello a menudo. Hay otros agentes que no llegan a notaría, que solo te enseñan la casa, que no te redactan el contrato. Nosotros hacemos, es como un servicio holístico de principio a fin. Y bajo mi punto de vista es el tono personal que le damos siempre. No digo que seamos los únicos que lo hacemos, no lo somos, de hecho, y tenemos la suerte de compartir cuota de mercado con auténticos profesionales que respetamos y veneramos muchísimo. Pero, de nuevo, nos llega siempre un rebote de alguien que ha tenido una mala experiencia con un agente que pues que no te ven, ¿no? O sea, tampoco es una sesión de terapia psicológica, ni muchísimo menos. Sí, no, pero la confianza también Sí. creo que es el elemento de que es como tener un peluquero u otro, ¿no? Al final muchas veces dices, no es por precio, es por confianza, por lo Totalmente. que me haces sentir, ¿no? Totalmente, Al final, me parece una muy buena analogía. Sí, hay muchas veces que realizas una compra no por el precio de algo, sino por cómo te hace sentir, cómo te ve delante de los demás. Hay muchas razones por las que alguien realiza una compra. Yep. Y yo creo que eso es un factor que nos diferencia bastante. Por ejemplo, para alguien que quiera vender, alquilar, lo que quiera, si quiere hacerlo a través de una agencia, ¿en qué cosas se tiene que fijar para que diga, estoy en buenas manos? La obvia, que es la cantidad de propiedades que tiene una agencia, pero no es la, ¿cómo lo digo? No es la más importante, pero desde luego es un factor que por lo general suele ser síntoma de que una agencia funciona bien. También es verdad que es importante saber el número real, o sea, no en portales, en su web, porque a veces pues, hay asociaciones de inmobiliarias, tanto de Cantabria como a nivel estatal, como del norte, que igual cada agencia tiene 5 propiedades, pero en sus portales salen las de todas y parece que tiene 50, precisamente para generar ese efecto en el potencial propietario que les vaya a dar su propiedad. Si 50 personas han pensado lo mismo, porque yo no. Bueno, es que igual 50 personas no han pensado en esa agencia. Eso punto número 1. Punto número 2, esto es complicadísimo,
pero yo creo que la reputación y la imagen de marca en Santander, cualquier marca, pero son claves. Y yo creo que cualquier persona que haya firmado con nosotros lo que sea, sabe que si ha habido cualquier duda legal, fiscal, problema, lo que sea, si no se ha solucionado, se ha explicado las consecuencias de no solucionarlo y se ha dejado a la persona elegir lo que estime oportuno. Conocemos 1.000 millones de abogados, 1.000 millones y abogadas, 1.000 millones de notarios. No tengo la suerte de conocer ninguna notaria, pero oficiales, en todas las entidades bancarias que se te puede ocurrir, amigos, no tan amigos, pero desde luego contactos en todas. Y es otro factor diferenciador que yo siempre digo, mis compañeros no lo terminan de compartir, yo sí, y de hecho creo que es algo que yo he sabido capitalizar muy bien, que es el capital social. En Santander, el que te conozca la gente se puede hacer dinero, literalmente. Y ya no el que te conozca la gente, pero me considero una persona ciertamente amable. El ser amable de manera desinteresada me ha generado favores que nunca he pedido, que se han transformado en dinero el día de mañana. Y eso me parece algo muy interesante, la verdad. El buscar, pues no te digo es que a este chico no le conozco, por eso no tienes que dejar de darle una casa, ¿sabes? Igual es un profesional de 10. Ya. Pero desde luego te da más confianza a una persona que has visto 100 veces o que te han hablado de una agencia 2, 3 personas ya, bien. Creo de nuevo, o sea, en ese elemento diferenciador es la parte de la conexión humana, o sea, sin duda. Pues o sea, ya no es... yo vengo del fitness y esa parte de fidelización con el cliente, tú puedes tener un buen Instagram, un buen branding, una buena web, puedes haberte currado muchísimo en la parte de marketing, cómo tengas tu gimnasio, ¿no? Todo súper perfecto, o sea, las máquinas, último modelo. Pero el elemento fidelizador de cliente es el entrenador, es el que está trabajando con el cliente todos los días. Si tú no cuidas esa parte, el resto de patas de la mesa se te va. Totalmente. Creo que siempre en todos los, pues ya no solo en este sector, ¿no? Que yo, pues gracias a que estoy aquí contigo, puedo más o menos ver un poco cómo se mueve todo, pero en todos los podcasts que he tenido veo como que es siempre lo mismo. Es esa capacidad de conectar con la gente. Ya no es lo bueno que seas sabiéndote todas las características de la casa, sino cómo conectas con la gente y cómo empastas, ¿no? Con su contexto para poder darle lo que necesita. Me emociono de todo, te lo juro. Es que se me vienen a la cabeza clientes que, no amigos ni recomendados, pero que llegan, que no conoces de nada y que se te van por la puerta diciendo que gracias prácticamente de rodillas, que te quiero decir, no somos médicos sin fronteras, ¿sabes? Pero pues que alguien valore, ¿sabes? Porque es que yo considero que es muy fácil ser borde, mala persona, y que lo verdaderamente complicado es intentar ser amable el máximo tiempo del día que puedas, porque evidentemente todo el mundo se merece no serlo a veces, siempre con respeto, pero es que a mí verdaderamente no me cuesta, o sea, porque yo me imagino que tú llegas a un sitio y llegas a comprar una casa y yo iría aterrorizado. Seguro, es que totalmente. Fíjate, o sea, si no tengo yo conocimiento de ello, que lleva toda mi familia en ello, que tengo un gestor, mi familia tiene un gestor, tengo 1000 compañeros a quien preguntar, siempre lo haces con miedo. Entonces yo creo que la gente bueno es no pasa nada. O sea,
una frase que yo siempre utilizo, que la creo de verdad, es: si no es esta casa, va a ser otra. O sea, igual tú dices, oye, creo que debería ser esta casa, creo que si dejáis escapar esto, en 6 meses os vais a arrepentir. Tengo el deber de decíroslo, porque si no, el que se va a arrepentir de no decíroslo soy yo, cuando en 6 meses no encontréis una casa. Pero es que las cosas hay que hacerlas con ganas. Se da sobre todo en el arrendamiento de locales, de negocios, ¿no? Las cosas hay que hacerlas, si no sin miedo, porque siempre hay miedo, hay que hacerlas con más o menos convicción, con ganas, con ilusión, de sí, yo tiro para adelante, porque es que al final cualquier situación, sea más fácil o más complicada, te va a generar una cantidad de problemáticas que mínimo hacerlo con ganas y enfrentarte a esas problemáticas con ganas. Entonces yo creo que un buen agente que conecte contigo va a hacer que una oferta que se caiga sea, bueno, no pasa nada, vamos para adelante. A gente que normalmente no es así, ¿sabes? Yeah. Está claro que algo está pasando con la City y con toda Cantabria. ¿Crees que está viniendo mucha gente de Madrid? Creo que está viniendo mucha gente de muchos sitios. Lados, ¿no? Sí. De muchísimos sitios. Creo que a través de muchas cosas, en parte gracias al COVID y desde luego a las redes sociales, una vida como la que tienes en Santander es el nuevo paradigma frente a el paradigma que había antes de Madrid o Barcelona, de cosmopolita, neón. Ahora no, yo quiero leerme un libro en la bahía, sin gente al poder ser, ¿sabes? Sí, tener todo a... Y que sea eso, la ciudad de los 5 minutos, totalmente. Sí. Es un poco eso, yo creo. Jaime, última pregunta. ¿Dónde te ves en 5 años? No lo sé. Muchos sitios. En 5 años me veo en el sector, definitivamente. No sé si haciendo exactamente el mismo puesto que ahora. Espero que en mi empresa, me gustaría que en mi empresa, trascendiendo el hecho de que estoy muy contento, le tengo mucho cariño, y creo que estamos haciendo algo muy guay. De nuevo, no estamos salvando manatíes, pero creo fielmente en lo que hago todos los días. Y me gustaría seguir estando en una empresa en la que crea, si puede ser con un mayor reconocimiento en la ciudad. Quizá en Cantabria. No me expandiría más de la región, yo creo. Ya he ido fuera, me veo aquí. Me veo teniendo aquí espero que muchísimos más conocimientos, muchísimos más errores de los que aprender, muchísimos más miedos que se han superado y muchísimas más ventas que se han caído y propiedades que me han quitado, porque estoy convencido de que es en esos momentos cuando verdaderamente te creces como profesional. Sí. Pues Jaime, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias por este momento y espero que te vaya genial, que venga mucha más gente para que puedas trabajar mucho más y que bueno, pues te desarrolles lo mejor posible. Muchas gracias por tenerme, ha sido un placer para mí también. Gracias. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chao.